Bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Sandra Milena Ortega Goes y hoy los invito a reflexionar sobre un tema: la política pública educativa. En muchas ocasiones escuchamos hablar de reformas educativas, planes nacionales, estándares curriculares o programas de mejoramiento institucional. Sin embargo, detrás de cada una de estas acciones existe una política pública que orienta las decisiones del Estado respecto a la educación. Comprender una política pública significa entender cómo una sociedad identifica un problema colectivo, cómo ese problema llega a convertirse en una prioridad para el Estado y cómo se diseñan acciones para intentar transformarlo. En este episodio también abordaremos la temática sobre dos referentes. Por una parte, revisaremos los aportes del filósofo griego Platón, quien hace más de 2000 años reflexionó sobre la relación entre educación, justicia y organización del Estado, y por otra parte analizaremos las políticas públicas desde una perspectiva contemporánea, entendiéndolas como las decisiones estatales dirigidas a resolver necesidades y problemas sociales. Los invito entonces a desarrollar este recorrido que nos permitirá comprender que la política pública educativa no surge por casualidad, sino como resultado de una determinada concepción de sociedad, de Estado y de ser humano. Para comprender la política pública educativa es necesario comenzar por entender qué significa realmente hablar de una política pública. Con frecuencia se piensa que una política pública equivale a una ley, un decreto, un programa gubernamental. Sin embargo, esta visión resulta limitada. Diversos autores coinciden que una política pública corresponde al conjunto de decisiones, acciones y estrategias que el Estado diseña e implementa para responder a problemas que afectan a la sociedad. En otras palabras, una política pública nace cuando una necesidad colectiva deja de ser un asunto individual y pasa a convertirse en una responsabilidad estatal. En el ámbito educativo encontramos un aspecto fundamental. La educación no constituye únicamente un derecho individual, sino un bien público indispensable para el desarrollo de una sociedad. Por ello, las decisiones relacionadas con la formación de ciudadanos, la calidad educativa, la permanencia escolar o la formación docente trascienden los intereses particulares y se convierten en un asunto de interés colectivo. Desde esta perspectiva, comprender la política pública educativa implica reconocer que detrás de cada reforma curricular, cada programa de alimentación escolar, cada estrategia de inclusión educativa o cada inversión en infraestructura, existe una determinada lectura sobre los cuales son los principales problemas que enfrenta el sistema educativo. Sin embargo, existe otro aspecto igualmente importante. Las políticas públicas no buscan únicamente resolver dificultades existentes, también pretenden anticiparse a problemas futuros. El texto de Javier Wilson señala que un buen gobierno no espera simplemente a que las demandas sociales aparezcan, sino que identifica necesidades potenciales antes de que se conviertan en conflictos mayores. Esta idea resulta especialmente relevante para la educación, ya que muchas de las transformaciones educativas requieren varios años para producir resultados visibles. Por ejemplo, cuando un Estado decide fortalecer la formación docente, ampliar el acceso a la educación inicial o incorporar tecnologías digitales en las escuelas, probablemente los beneficios no se verán inmediatamente. Se trata de apuestas a largo plazo que buscan constituir mejores condiciones para generaciones futuras. En consecuencia, la política pública educativa puede entenderse como un conjunto de decisiones estatales orientadas a garantizar el derecho a la educación, mejorar continuamente las condiciones de aprendizaje de la población. No se limita a distribuir recursos económicos, sino a expresar una determinada visión de sociedad, definir prioridades nacionales y orientar las acciones de múltiples instituciones. Aunque Platón vivió aproximadamente 4 siglos antes de nuestra era, muchas de sus reflexiones continúan siendo sorprendentemente actuales cuando hablamos de políticas públicas educativas. El filósofo ateniense desarrolló su pensamiento en un contexto marcado por profundas crisis políticas. Vivió las consecuencias de la guerra Peloponeso, observó la instauración del gobierno de los 30 tiranos y posteriormente presenció la condena a muerte de su maestro Sócrates. Estas experiencias lo llevaron a preguntarse por las causas del deterioro político en Atenas y sobre todo por las condiciones necesarias para construir un Estado verdaderamente justo. La respuesta de Platón fue contundente. Una sociedad justa solamente podía existir si sus gobernantes recibían una formación adecuada.
En consecuencia, la educación dejó de ser entendida como un asunto privado para convertirse en el fundamento mismo de la organización política. En su obra La República, Platón sostiene que el propósito de la educación consiste en conducir al ser humano hacia el conocimiento del bien, de la verdad y de la justicia. No se trata únicamente de transmitir información, sino de formar personas capaces de actuar racionalmente y orientar sus decisiones hacia el bienestar colectivo. Esta concepción adquiere profundo significado cuando se analiza desde la perspectiva de las políticas públicas educativas contemporáneas. Si hoy afirmamos que la educación constituye un derecho fundamental, Platón ya lo defendía. Desde otra lógica histórica, el Estado debía asumir una responsabilidad directa en la formación de quienes conducirían la vida social. Quizás uno de los elementos más importantes de su pensamiento sea considerar que el Estado tiene una función eminentemente educativa. No basta con administrar recursos o mantener el orden. Corresponde también orientar la formación ética de los ciudadanos. En este sentido, Platón entiende que la política y la educación son inseparables. Otro aspecto relevante aparece en el famoso mito de la caverna. Allí la educación representa el proceso mediante el cual las personas abandonan la ignorancia para descubrir la verdad. Sin embargo, el relato no termina cuando el individuo alcanza el conocimiento. Quien logra salir de la caverna tiene el deber moral de regresar y ayudar a quienes permanecen en la oscuridad. Esta idea simboliza que el conocimiento adquirido implica una responsabilidad social. Aunque hoy las democracias contemporáneas difieren ampliamente del modelo político propuesto por Platón, su reflexión mantiene una enorme vigencia. No recuerda que las políticas educativas no deberían orientarse únicamente a mejorar indicadores estadísticos o resultados en pruebas estandarizadas. Su finalidad más profunda consiste en formar ciudadanos capaces de participar críticamente en la construcción de sociedades más justas. En otras palabras, Platón nos invita a comprender que la educación constituye una inversión ética y política. Una sociedad que descuida la formación de sus ciudadanos termina debilitando también las instituciones democráticas. Por ello, la política pública educativa encuentra uno de los fundamentos más sólidos en la convicción de que educar significa construir el futuro de la comunidad. Hasta este punto hemos comprendido que las políticas públicas representan decisiones que adopta el Estado para responder a problemas que afectan a una sociedad. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo decide el Estado cuáles problemas deben atenderse primero? La respuesta se encuentra en un concepto de necesidades sociales. Toda política pública nace porque existe una situación que una comunidad considera insatisfactoria y que requiere una intervención institucional. En el caso de la educación, esas necesidades pueden manifestarse de múltiples formas: bajo rendimiento académico, deserción escolar, desigualdad en el acceso, deficiencias en la infraestructura, escasez en la formación docente o dificultades para responder a los cambios tecnológicos y culturales. Las políticas públicas buscan transformar estas realidades mediante acciones planificadas que beneficien a la colectividad. El texto de Javier Wilson explica que las necesidades sociales no siempre son visibles si no se expresan en la misma intensidad. Algunas son claramente demandadas por la ciudadanía, mientras que otras permanecen ocultas hasta que sus efectos comienzan a hacerse evidentes. Precisamente allí radica uno de los principales desafíos de la gestión pública: identificar problemas antes de que se conviertan en crisis. Este planteamiento resulta especialmente significativo en el ámbito educativo. Muchas veces las consecuencias de una deficiencia política educativa no aparecen de manera inmediata. Los efectos pueden evidenciarse años después, cuando aumentan las brechas sociales, disminuye la participación ciudadana y aparecen dificultades para el desarrollo económico y científico de un país. En este sentido, comprender las políticas públicas educativas implica reconocer que la educación no puede limitarse a responder únicamente a problemas presentes. También debe anticiparse a los desafíos futuros, formar ciudadanos capaces de convivir en sociedades democráticas, afrontar a cambios tecnológicos, proteger el medio ambiente o participar responsablemente en la vida pública. Constituyen una tarea preventiva que solo puede desarrollarse mediante políticas educativas a largo plazo. Aquí resulta interesante regresar al pensamiento de Platón. Para él, la crisis política de Atenas
tenía un origen profundamente educativo. Los problemas de la ciudad no surgían únicamente por malas decisiones administrativas, sino porque quienes ejercían el poder no habían sido formados para gobernar con sabiduría y justicia. Por ello, insistía en que la educación debía convertirse en la base sobre la cual edificara toda organización política. Aunque hoy vivimos en sociedades democráticas muy diferentes que la polis griega, el principio continúa teniendo vigencia. Cuando un Estado decide fortalecer la educación pública, está invirtiendo en la formación de ciudadanos capaces de construir mejores instituciones, participar de manera crítica en los asuntos públicos y contribuir al desarrollo colectivo. Por ello, puede afirmarse que la política pública educativa constituye más que un conjunto de programas escolares, representa una apuesta al desarrollo humano, la cohesión social, la construcción de la ciudadanía. Cada decisión relacionada con la educación expresa una determinada visión sobre el futuro de una sociedad, sobre el tipo de ciudadano que se espera formar. En consecuencia, comprender la política pública educativa supone entender que las necesidades sociales no se resuelven únicamente mediante recursos económicos, también requieren decisiones éticas, políticas, pedagógicas que orienten en el desarrollo integral de las personas. Otro aspecto esencial para comprender la política pública educativa consiste en reconocer que el Estado no actúa de manera aislada. Durante mucho tiempo predominó la idea de que los gobiernos eran los únicos responsables de diseñar e implementar las políticas públicas. Sin embargo, las perspectivas contemporáneas muestran una realidad mucho más compleja. Las políticas públicas son el resultado de la interacción entre múltiples actores, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, comunidades educativas, universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general. Todos ellos participan de una u otra forma en la identificación de necesidades, en la formulación de propuestas y en la evaluación de las acciones desarrolladas. Esta visión representa un cambio importante respecto a los modelos tradicionales de gobierno. Hoy se reconoce que las decisiones públicas adquieren mayor legitimidad cuando incorporan la participación de quienes experimentan directamente los problemas que se pretende resolver. En el ámbito educativo, esta participación resulta especialmente relevante. Los docentes conocen las dificultades cotidianas de las aulas, los estudiantes experimentan las fortalezas y limitaciones del sistema educativo, las familias aportan perspectivas sobre las necesidades de sus comunidades y las universidades generan conocimiento que pueden orientar a la formulación de mejores políticas. Desde esta perspectiva, la política pública educativa deja de ser un documento elaborado exclusivamente por funcionarios y se convierte en un proceso permanente de diálogo entre el Estado y la sociedad. El artículo de Wilson resalta precisamente que los actores sociales deben intervenir tanto en la identificación de las necesidades como en la formulación de las posibles soluciones. Esta participación fortalece la legitimidad de las políticas públicas porque permite que respondan de manera más adecuada a las realidades sociales. Al contrastar esta idea con Platón, encontramos diferencias importantes, pero también algunos puntos de encuentro. Platón desconfiaba profundamente de la democracia ateniense, porque consideraba que muchas decisiones eran tomadas por ciudadanos sin la formación necesaria para gobernar. La condena de Sócrates reforzó esta percepción y lo llevó a proponer que el gobierno debía estar en manos de quienes alcanzaran el conocimiento del bien y la justicia mediante un largo proceso educativo. Actualmente las democracias contemporáneas no comparten esta propuesta elitista del gobierno de los filósofos. No obstante, sí conservan una idea fundamental del pensamiento platónico, la necesidad de quienes participan en las decisiones públicas cuenten con una sólida formación ética, crítica y ciudadana. Esto significa que la participación ciudadana no consiste únicamente en expresar opiniones, también requiere capacidades para analizar problemas, argumentar posiciones, respetar la diversidad y construir consensos. Precisamente por ello la educación ocupa un lugar central dentro de las políticas públicas democráticas. Cuando una sociedad fortalece la educación, también fortalece la calidad de su participación política. De esta manera, la política pública educativa contribuye simultáneamente al mejoramiento de sistemas escolares y fortalecimiento de la democracia. Así, comprender la política pública educativa implica reconocer que el Estado lidera acciones, pero necesita permanentemente del diálogo con la ciudadanía para construir respuestas pertinentes, legítimas, sostenibles frente a los desafíos educativos.
Después de recorrer estos conceptos, podemos integrar los aportes de ambos documentos para construir una comprensión más amplia de la política pública educativa. El artículo sobre políticas públicas presenta una perspectiva contemporánea en la cual el Estado identifica necesidades sociales, diseña acciones, moviliza recursos, involucra diversos actores y evalúa permanentemente los resultados obtenidos. Las políticas públicas aparecen entonces como un instrumento para transformar realidades sociales y promover el bienestar colectivo. Por su parte, Platón ofrece una reflexión filosófica que sitúa a la educación como el centro de la vida política. Aunque sus propuestas responden a un contexto histórico muy diferente, su preocupación fundamental continúa siendo actual: ¿cómo construir una sociedad justa? Las respuestas platónicas por parte de la convicción profunda: ninguna sociedad puede aspirar a la justicia si descuida la formación de sus ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar una educación orientada al desarrollo de la virtud, la razón y del bien común. Desde una perspectiva contemporánea, esta idea puede reinterpretarse sin asumir literalmente el modelo político platónico. Hoy entendemos que las políticas públicas educativas no buscan formar gobernantes filósofos, sino ciudadanos críticos, autónomos, participativos y comprometidos con las transformaciones sociales. En consecuencia, la política pública educativa puede comprenderse como una estrategia mediante la cual el Estado garantiza el derecho a la educación y crea condiciones para que todas las personas desarrollen sus capacidades y participen activamente en la construcción de una sociedad democrática. Esta comprensión también permite reconocer que las políticas educativas no son estáticas. Cambian porque cambian las necesidades sociales, las transformaciones tecnológicas, los movimientos migratorios, las nuevas formas de comunicación, los desafíos ambientales, la desigualdad social exige respuestas educativas diferentes a las décadas anteriores. Por ello, una política pública educativa efectiva requiere procesos permanentes de evaluación, revisión y ajuste. No basta con diseñar programas, es necesario analizar si realmente contribuyen a disminuir las brechas educativas, fortalecer la equidad y mejorar las oportunidades de aprendizaje. Asimismo, resulta indispensable comprender que toda política pública refleja una determinada concepción del ser humano y de sociedad. Detrás de cada currículo, cada modelo pedagógico, cada estrategia de evaluación, existe una visión acerca de qué significa educar y cuál es el papel de las escuelas dentro de una vida colectiva. En este punto convergen los documentos analizados. Ambos coinciden desde la perspectiva diferente en que la educación constituye un asunto profundamente político, porque no debe responder a intereses partidistas, sino que participa directamente en la construcción del bien común, del desarrollo social y del fortalecimiento de las instituciones. Comprender las políticas públicas educativas entonces significa reconocer que educar representa una decisión estratégica de la sociedad. Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, orientada a garantizar que las generaciones presentes y futuras cuenten con las herramientas necesarias para construir comunidades más justas, participativas y solidarias. Llegamos al final de este recorrido y podemos afirmar que comprender una política pública educativa significa reconocer que detrás de cada decisión educativa existe una determinada concepción de sociedad, de Estado y de ser humano. Los documentos analizados nos permiten observar que, aunque Platón escribió hace más de 2000 años, y las teorías contemporáneas de las políticas públicas responden a las realidades muy distintas, ambos coinciden en un aspecto esencial: la educación constituye uno de los pilares sobre los cuales se construye la vida colectiva. Mientras Platón sostenía que un Estado justo solo podía edificarse mediante la formación de ciudadanos orientados hacia la verdad, la justicia y el bien común, las perspectivas actuales entienden las políticas públicas como herramientas mediante las cuales el Estado, en diálogo con la ciudadanía, responden a necesidades sociales y promueven el bienestar colectivo. Como educadores, investigadores y ciudadanos, esta comprensión nos invita a asumir una postura crítica frente a las políticas públicas educativas. No basta con implementarlas, es necesario analizarlas, comprender sus fundamentos, valorar su pertinencia y participar en su construcción. Solo así la educación podrá cumplir su verdadera función:
contribuir a la formación de ciudadanos capaces de transformar la realidad y promover el bien común. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta reflexión contribuya a fortalecer una comprensión más amplia de la política pública educativa y de su papel en la construcción de una sociedad más justa. Hasta una próxima oportunidad.